Irán convirtió un superpetrolero en un arma masiva contra el bloqueo de la Marina de los Estados Unidos. No estamos hablando de un misil, ni de un dron, ni de una lancha rápida. Hablamos de un monstruo de acero, 330 metros de largo, 280.000 toneladas de crudo y 4.000 toneladas de explosivo militar. El cargamento de muerte estaba empacado en los tanques de lastre delanteros, navegando directo hacia el USS Mason. La Guardia Revolucionaria preparó el Iris Hormuz durante 11 días, soldando los controles y eliminando a la tripulación. Instalaron un sistema de navegación remota operado desde un centro de mando a 180 kilómetros de distancia. Los tanques frontales fueron rellenados con una mezcla de RDX y polvo de aluminio diseñada para una detonación simultánea. Un superpetrolero a 14 nudos lleva la energía cinética de un pequeño asteroide directo hacia su objetivo. La explosión de 4.000 toneladas de explosivo produciría un estallido equivalente a 3.000 toneladas de TNT. El USS Mason apenas pesa 9.200 toneladas. El impacto lo borraría del mapa en un parpadeo. Incluso el portaaviones Gerald Ford, a 30 millas de la línea de bloqueo, estaría en riesgo por la onda expansiva. Ningún barco en el mundo está diseñado para sobrevivir a una detonación de 30.000 toneladas de TNT a quemarropa. El Iris Hormuz salió del puerto de Bandar Abbas a las 4:14 de la madrugada, con sus luces de navegación encendidas. Transmitía su identidad abiertamente en todas las frecuencias marítimas, fingiendo ser un carguero comercial ordinario. Parecía exactamente lo mismo que cientos de petroleros que cruzaban este estrecho cada mes antes de la guerra. El USS Mason lo detectó a las 4:14 con 33 segundos, pero entender la amenaza tomó tiempo valioso. Les tomó más de 4 minutos comprender que ese barco era más peligroso que cualquier misil disparado en 60 días. Tienes que entender el único problema que ningún sistema de defensa moderno está diseñado para resolver hoy en día. Casi cualquier arma en el arsenal de Irán es identificable como una amenaza desde el momento en que es lanzada al aire. La firma de radar, la velocidad, la trayectoria y el calor del motor clasifican el contacto como un peligro inmediato. El sistema de defensa tiene tiempo de reaccionar porque sabe exactamente qué es lo que está mirando en su pantalla. Pero un superpetrolero saliendo de un puerto iraní se ve exactamente como un superpetrolero saliendo de un puerto iraní. Tiene el tamaño de un petrolero, se mueve a la velocidad de un petrolero y transmite los datos de un petrolero legal. No hay rastro de misil, no hay calor de motor cohete, solo un barco gigante, moviéndose lento hacia la línea de bloqueo. Las reglas de enfrentamiento eran claras. Los barcos que se acercan reciben advertencias verbales antes de cualquier acción. Si no cumplen, se disparan tiros de advertencia y solo si continúan, se procede a atacar el casco de la nave. Pero esas reglas se escribieron para barcos con tripulación humana que se detienen cuando el cañón les dispara cerca. El Iris Hormuz no tenía a nadie a bordo que tuviera miedo. Era una máquina ciega programada para no detenerse. El sistema de navegación remota tenía un destino fijo y no permitía ninguna anulación desde fuera del centro de mando. A 14 nudos, el barco cubría 430 metros por minuto. El Mason estaba a solo 20 minutos de distancia. El comandante Park tenía 20 minutos para decidir cómo detener un coloso que cargaba explosivos para destruir una flota. La decisión que tomó en los siguientes 4 minutos cambió las reglas de enfrentamiento para cada bloqueo naval moderno. A las 4:18, el equipo de inteligencia del Mason completó su evaluación del Iris Hormuz con datos cruzados. El barco transmitía un número de registro obsoleto que había sido dado de baja de la lista comercial hacía 11 días. No había manifiesto de tripulación ni respuesta a las llamadas por radio tras 3 intentos desesperados del operador. Las imágenes térmicas del helicóptero Seahawk mostraron que el barco estaba frío por dentro. No había humanos a bordo. Detectaron una anomalía en el calado. La proa estaba más hundida de lo normal, sugiriendo peso extra en los tanques frontales. Park transmitió la evaluación de amenaza a la quinta flota a las 4:19, recibiendo autorización inmediata. La orden fue clara. Detengan la embarcación con todas las armas disponibles antes de que alcance la línea de bloqueo. Le quedaban 16 minutos y 28 segundos para evitar que el Mason fuera pulverizado por la inercia del gigante. La primera decisión de Park fue enviar al Seahawk, armado con 2 misiles Hellfire diseñados para perforar blindaje. Contra un superpetrolero, un Hellfire puede entrar al casco y reventar el cuarto de máquinas para intentar frenarlo. El helicóptero disparó el primer misil a las 4:20, impactando la sección de popa por debajo de la línea de flotación. El Hellfire penetró el acero, pero el Iris Hormuz siguió moviéndose como si nada hubiera pasado en su estructura. El sistema de navegación remota no estaba en el motor, y el eje de propulsión quedó dañado, pero no se rompió. El barco perdió un 30% de potencia, bajando a 10 nudos, pero seguía su curso mortal hacia el objetivo.
El segundo Hellfire inundó el cuarto de máquinas y finalmente desconectó el eje de propulsión a las 4:20:50. Pero aquí está el problema. Un barco de 280.000 toneladas a 10 nudos tiene una inercia imparable. La masa del casco y la carga no se detienen solo porque apagues el motor. El coloso se convirtió en un proyectil balístico. El Iris Hormuz seguía avanzando directamente hacia la posición del Mason, desacelerando apenas medio nudo por minuto. A ese ritmo, el impacto y la detonación ocurrirían de todas formas. Park había desactivado el motor, pero no el peligro. A las 4:21, Park pidió permiso para usar el cañón principal de 5 pulgadas, disparando 20 rondas por minuto. Contra los tanques de crudo, el cañón causaría incendios, pero disparar a la proa sería un suicidio para el propio Mason. Un proyectil detonando el RDX en la proa mandaría una onda de presión que destruiría al Mason a 7 millas de distancia. Park no podía disparar a los tanques frontales, así que apuntó a todo lo demás para intentar desviar el rumbo del barco. El cañón abrió fuego a las 4:21:44, apuntando directamente al ensamblaje del timón. Tras 3 disparos, el sistema de puntería logró un impacto directo en la carcasa del timón, dejándolo atascado. El timón quedó bloqueado totalmente hacia babor y el Iris Hormuz comenzó un giro lento y masivo hacia la izquierda. Un coloso con tanta inercia no gira rápido, pero el cambio de rumbo era visible. La proa se alejaba grado por grado. En los primeros 60 segundos, el barco se desvió 3 grados, luego 14, apuntando ahora hacia aguas abiertas. El Iris Hormuz pasaría a 1 milla náutica del Mason, apenas 3 kilómetros de distancia de la zona de muerte. Para un estallido de 3.000 toneladas de TNT, la distancia de seguridad mínima para el Mason es de 4 kilómetros. No era suficiente. Si el barco explotaba al pasar cerca, la onda expansiva aún hundiría al destructor estadounidense. A las 4:24, Park hizo su última llamada pidiendo el apoyo de los Super Hornets del portaaviones Lincoln. 2 cazas armados con misiles Slam Air de precisión se dirigieron al encuentro del petrolero a toda velocidad. Estos misiles están hechos para penetrar estructuras endurecidas antes de detonar en el corazón del objetivo. Park ordenó disparar a los tanques de crudo del medio, no a la proa, para generar un incendio catastrófico y controlado. Un misil Slam Air en los tanques de crudo no produce una explosión de TNT, sino un incendio masivo que consume la nave. El crudo se enciende, los tanques se rompen y el barco arde por dentro, perdiendo toda su estructura y flotabilidad. Un petrolero ardiendo es un desastre ecológico, pero es preferible a una detonación nuclear que borre a la flota. El primer misil impactó a las 4:25, rompiendo el tanque 3 que contenía casi 50.000 toneladas de crudo. Una columna de humo negro y fuego naranja se elevó 200 metros sobre la cubierta del Iris Hormuz en segundos. El segundo misil rompió el tanque 4. El gigante estaba envuelto en llamas desde el medio hacia la popa mientras giraba. A las 4:31, 16 minutos después de ser detectado, el Iris Hormuz dejó de avanzar por completo. Estaba muerto en el agua, ardiendo ferozmente a casi 4 kilómetros al norte de la posición segura del Mason. La carga de RDX de la proa nunca explotó porque el detonador de contacto necesitaba golpear algo sólido para activarse. El Mason quedó a solo 100 metros fuera de la distancia mínima de seguridad de una detonación masiva de 3.000 toneladas. 100 metros. Fue la diferencia entre la vida y la muerte para toda la tripulación del destructor estadounidense esa mañana. Park reportó que la embarcación fue neutralizada y el bloqueo se mantuvo intacto, a pesar del asalto suicida iraní. El Iris Hormuz ardió durante 11 horas, consumiendo el explosivo de la proa lentamente sin causar el estallido fatal. El daño ambiental fue visible desde el espacio durante 3 días, pero la línea de defensa no se movió ni 1 milímetro. Esta historia no se trata de los misiles, sino de los 4 minutos que tomó identificar al petrolero como un arma. Cada segundo de esos 4 minutos, el barco se acercaba a 400 metros. Un retraso mayor hubiera sido el fin. Si la identificación hubiera tomado 8 minutos, no habría quedado ninguna opción de enfrentamiento seguro para Park. Irán diseñó este ataque basándose en el problema de identificación, no en vencer misiles ni en engañar radares modernos. Todo dependió de cruzar un número de registro, detectar el calado y confirmar que no había firmas térmicas humanas. 4 minutos y 11 segundos decidieron si el Mason sobrevivía o si se convertía en chatarra en el fondo del mar. La estrategia de Irán con el Iris Hormuz no buscaba la elegancia tecnológica, sino explotar una vulnerabilidad en las reglas de enfrentamiento. El mando de la Marina ahora tiene que procesar un hecho escalofriante. Cualquier objeto grande en el mar puede ser un arma. Si el comandante Park se hubiera tardado 60 segundos más en dar la orden, el Mason no habría tenido espacio para maniobrar.
La inercia de 280.000 toneladas es una fuerza de la naturaleza que no respeta ni los rangos ni la tecnología. Lo que vimos en el Golfo de Omán fue el nacimiento de una nueva forma de guerra asimétrica, donde el disfraz es el escudo. Irán apostó a que la burocracia de identificación de la Marina sería más lenta que la velocidad de avance del petrolero. Tuvieron que cruzar datos con la base de datos marítima de Lloyds, mientras el asteroide de acero se les venía encima. Clasificar un superpetrolero como un arma en solo 4 minutos es una hazaña de entrenamiento que salvó cientos de vidas. Pero el éxito del Mason también deja una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si Irán lanza 3 o 4 barcos al mismo tiempo? La saturación de la línea de bloqueo con caballos de Troya civiles podría romper cualquier defensa establecida actualmente. Washington ahora está revisando los protocolos de seguridad para cada barco comercial que se acerque a sus grupos de combate. Ya no basta con ver el radar. Ahora hay que analizar el calado, la firma térmica y el historial de registro en tiempo real. El uso de los misiles Slam-Air fue la última carta para evitar una tragedia nacional que habría hundido la moral de la flota. Incendiar el crudo fue una decisión difícil por el impacto ambiental, pero necesaria para detener la masa física del Iris Hormuz. Los 4.000 kilos de RDX y aluminio eran una trampa diseñada para detonar solo con el contacto físico del casco gringo. Al detener el barco a solo 100 metros del radio de muerte, la Marina demostró que su cadena de mando es letalmente eficiente. Sin embargo, el costo de este enfrentamiento no se mide en misiles Hellfire o rondas de cañón, sino en la pérdida de la certidumbre. Ahora, cada capitán de la Marina va a mirar un carguero civil con la sospecha de que podría ser una bomba de 3.000 toneladas. Irán sacrificó un barco viejo y una fortuna en crudo para obligar a Estados Unidos a mostrar sus cartas defensivas. La Guardia Revolucionaria demostró que puede convertir la infraestructura comercial en un riesgo táctico de nivel catastrófico. Este incidente ha forzado a los expertos en guerra naval a rediseñar cómo se protege un bloqueo en aguas internacionales. La tecnología de sensores ahora debe enfocarse en detectar anomalías de calado a kilómetros de distancia para tener tiempo de reacción. Si el Iris Hormuz hubiera tenido un sistema de propulsión más protegido, los Hellfire no habrían sido suficientes para frenarlo. La suerte y el entrenamiento se alinearon ese día, pero la Marina sabe que la suerte no es una estrategia de defensa sostenible. El mundo entero vio cómo un destructor de última generación estuvo a punto de ser borrado por un barco de carga modificado. Este es el nuevo tablero de ajedrez en el mar, donde las piezas más lentas pueden ser las más mortíferas si saben esconderse. El bloqueo sigue en pie, pero el precio de mantenerlo acaba de subir exponencialmente para los contribuyentes estadounidenses. La Marina tiene que invertir ahora en sistemas que identifiquen amenazas no convencionales antes de que entren en la zona de no retorno. El Iris Hormuz ardió como una antorcha en el mar, recordándole a todos que en la guerra moderna nada es lo que parece. Fue una victoria táctica para el Mason, pero una advertencia estratégica brutal para el Pentágono y sus aliados. ¿Crees que esta táctica de usar barcos civiles como bombas es el mayor desafío para las flotas modernas en el siglo XXI? ¿O piensas que la rápida reacción de la tripulación del Mason prueba que no hay truco que pueda vencer al entrenamiento gringo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Queremos saber qué piensas de este duelo de ingenio y acero en el Golfo. Si te laten estos análisis profundos de la guerra que no salen en las noticias, suscríbete y pícale a la campana de notificaciones. En Naval Dispatch no nos andamos con rodeos. Te traemos la neta de lo que pasa en los puntos más calientes del planeta. Comparte este video con tu compa, el que cree que los portaaviones son invencibles. Esto le va a abrir los ojos de una vez. Gracias por quedarte hasta el final y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de la pólvora. Mantente alerta, mantente informado y nos vemos en la próxima misión para desglosar el siguiente movimiento del enemigo. Porque en el mar, el que no sabe identificar la amenaza termina siendo parte del arrecife de coral. Y eso no está chido. Cápsula terminada. Nos vemos en la que sigue, compas.